Buenos días a todos los estudiantes en este momento. Recuerden la dinámica que hemos venido manejando en cada clase, y es que usted muy juiciosito va a estar entrando, apagando su cámara, apagando su micrófono, bien organizaditos, como hemos venido haciendo todas estas clases. Ya son las 8:47, yo creería que ya podemos arrancar. Veo muy poquita gente dentro de los participantes. No sé si esperar un minutito más. Y les recuerdo, por favor, la dinámica de siempre. Apagamos cámaras porque eso es un elemento distractor para ustedes mismos. Entonces, perdón, mejor apaguen las camaritas y vamos a estar atentos porque el tema de hoy es un poco complejo. Entonces venimos de manejar temas muy fáciles. Entonces espero que ustedes entiendan que de ustedes depende que entiendan o sea, que puedan practicar dentro de sus módulos en esas respuestas todo lo que ustedes van aprendiendo. ¿Listo? Entonces, saludo a todos los chicos que vienen conmigo desde la primera clase, con los que también en el camino se han encontrado y ya están al día. También saludo a los nuevos, si por alguna razón hay un estudiante nuevo, los saludo, buenos días. Le comunico que estamos en la clase número 7 del área de español. Mi nombre es Milena Vilán. Si usted es de los que está quedado de pronto de clases o es nuevo, entonces recuerden que en un momento en el chat va a aparecer la dirección o el link donde ustedes pueden ingresar a ver, descargar y ver todas y cada una de las clases que hemos realizado en, en estas 6 últimas clases. Y también, obviamente, esta va a aparecer también ahí en ese link del instituto. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Quiero que también que recuerden que estamos casi que cerca de la pregunta de la 70 a la 80 y algo ya. Vamos a ir por ahí, teniendo en cuenta el módulo, porque en cada clase la idea es que se manejen de 10 a 12 preguntas. Entonces vamos cerca de las 90, yo diría, porque con ustedes hemos sido muy, muy juiciositos. Entonces, quiero que ustedes sepan que ya vamos cerca de entre la 80 y 90 más o menos, vamos. Entonces, recuerden que no se pueden quedar atrasados. Recuerden que cada clase que se está dando también la solución a esas preguntas, ¿sí? Usted tiene que estar es muy atento, no se deje colgar, porque es muy difícil que vayamos en la pregunta 80 y usted me pregunte ahorita con referencia a la pregunta 20, 30, aún 40. Entonces, muchachos, yo les voy a pedir el favor que me colaboren. Exactamente, ciclo 4, ahí dice ciclo 6, pero no es ciclo 4. Ustedes bien juiciositos me colaboren con las preguntas. Si no estoy mal, estamos cerca a las 71, entre las 69, estamos cerca de esas preguntas, ya terminándolas. Entonces son 70 preguntas que se han venido ya trabajando y que yo quiero que usted esté muy atento con respecto a ese tema. ¿Listo, chicos? Necesito que por favor ustedes me colaboren mucho, 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 mucho con respecto a ese tema. ¿Sí? Traten de estar al día. Preguntas, ya saben que al final, 5 minutos, usted me habla, me hace la pregunta y yo le colaboro. Con respecto al ensayo, ya saben que es una hoja que tienen que hacer muy organizada, que debe llevar el nombre del tema, debe llevar la introducción, la argumentación y las conclusiones. También que al respaldo debe tener una referencia bibliográfica de donde usted sacó esa pregunta. ¿Listo? Entonces, creo que vamos a hacer de la pregunta 60 a la 72, 75, más o menos, estamos manejando. Entonces, yo quiero que ustedes estén al día con estos temas del ciclo 4. ¿Listo? Cualquier pregunta para aquellos chicos que me están levantando la mano, al final de clase, con mucho gusto, les colaboro al final de clase. No, voy a ver si dejo 10 minuticos al final de clase hoy para que solucionemos esas preguntas y esas cosas que ustedes tienen ahí, que los tienen con inquietud. Entonces, les voy a invitar a la clase de hoy. Bueno, voy a quitar de pronto un poquito estas ventanitas incómodas para dejar una sola, para que ustedes no se me vayan a confundir ahí. Listo, hoy vamos a entrar a un tema un poquito complejo, por eso les digo, es bastante complejo, es la literatura medieval.
Entonces quiero que estén muy atentos ya con su módulo ahí en la mano, por favor. Quiero que tenga también su libreta de apuntes. Tomen nota, tomen fotico. La idea es que ustedes no solamente tomen la foto porque qué pereza escuchar a la profe, sino que sirva también toda esa clase de elementos que se les da para que usted pueda entender el tema y que no se le quede solo porque toca contestar un módulo, sino que le empiece a quedar acá, que eso es lo más importante. El módulo se pierde, muchachos, pero lo que tú guardes aquí, eso no se va a perder nunca. ¿Listo? Entonces, les invito para que estén muy atentos. Entonces, arrancamos hoy. Dice que la literatura medieval es toda aquella que fue producida durante la Edad Media, ¿listo? Periodo que se extendió desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente. Entonces, ustedes van a hacer la cuenta en años. Fueron casi 200 años que duró esta literatura. ¿En dónde? ¿En dónde? En toda la zona europea, ¿listo? Para que lo tengamos claro. Entonces, esta literatura abarcó muchas cosas que vamos a ver a continuación y espero que estén muy, muy atentos. Dice que en la época medieval se conoce como una época de oscurantismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ve en algunas lecturas, diapositivas, videos de YouTube, algo que diga la época del oscurantismo es lo mismo que la época medieval. Entonces vayan leyendo las preguntas que tienen ahí acerca del tema y vayan revisando porque dentro de las diapositivas está toda la información para que ustedes respondan asertivamente sus preguntas del módulo. ¿Listo? Entonces, la época medieval también se le conoce como época del oscurantismo. Fue un periodo sombrío. Uno lo saca por lógica también, que oscurantismo es algo oscuro, algo de pronto tenebroso, de pronto que no tiene en sí algo productivo. Entonces, eso también pasó y eso también así lo veían los historiadores, que son esas personas que se centran a estudiar la historia, son los que la estudian minuciosamente y ellos decían que ese periodo fue sombrío, fue infructuoso, no fue nada productivo, ¿sí? Y entra un gobierno muy fuerte, que es el de la iglesia, o sea, ya viene la iglesia a posesionarse como otro, como digo yo, como un líder más entra a la iglesia ya este triángulo que ya les voy a explicar más adelante. ¿Listo? Entonces dice que la iglesia se propuso abolir todo tipo de pensamiento e ideología que para ellos no proporcionaba ningún beneficio, ¿sí? Ni tampoco beneficiaba a la población. Fue un momento donde se conoce como una imposición religiosa total en esta época. ¿Listo? Sigamos. Vamos a ver el contexto histórico y social, porque es importante. Chicos, siempre que vamos a hablar de un tema literario, tenemos que conocer la historia. Quizás estoy más sociales, pero bueno, yo voy a tratar de hacerlo así un paseíto nomás, o sea, no voy a ir realmente a la historia, sino voy a pasar muy cerca para poder acercarlos un poquito al concepto de literatura medieval y lo que nosotros debemos extraer como estudiantes en el área de español de todo este tema. Entonces, la caída del Imperio Romano provocó un colapso en la organización social del continente europeo. Recordemos que en esa época el Imperio Romano era el que mandaba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ellos, a medida que se iban extendiendo, que el Imperio Romano iba teniendo posesión en diferentes países de Europa, entonces, ¿qué pasaba? Llegaron a un momento que esos pequeños grupos que ellos como que iban ganándoles batallas, se organizaron muy bien y empezaron a combatirlos. Entonces, ¿qué pasó? Desapareció el Imperio Romano, ya no tuvo la misma fuerza, ya sus soldados tampoco. Entonces, esos pequeños grupos que se iban levantando generaron un cambio total, tanto que lograron abolir todo el Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, la iglesia, ¿qué hizo? La iglesia reemplazó el Imperio Romano como fuerza unificadora de la Europa medieval, es decir, esa parte política de guerreros, de toda esa parte, ¿qué hizo? La iglesia la reemplazó, entonces ya no venía ese grupo de combatientes de esa parte romana, sino ya la iglesia tomó ese papel. Entonces, ese fue un marco social e histórico muy sobresaliente en la época del medioevo.
la Iglesia Católica y los pueblos bárbaros. Entonces, la religión cristiana primitiva no se pudo expandir en Europa sin la ayuda del imperio que adoptó el cristianismo como religión oficial. Aquí es donde se unificó la religión como tal. Se conocía muchísimo en esa época la religión pagana, ¿sí? Que era muy conocida. También recordemos que al posesionarse la Iglesia Católica o de alguna manera entrar la iglesia a tomar decisiones también que tenía que ver desde la parte política y social, empezó también a tener algunos conflictos o problemas dentro de la parte popular de los pueblos. Bueno, entonces ellos traían sus tradiciones. Recordemos que ellos no eran monoteístas, eran politeístas, creían en muchos dioses, manejaban mucho la parte pagana, manejaban mucho lo que tenía que ver con la idolatría, ¿sí? Entonces la iglesia tomó este periodo para adoctrinar a todas estas personas y hacerles ver que había un ser supremo que debían adorar. Lo implementaron y la literatura tuvo que ver mucho en esa época para dar a conocer ese mensaje que ellos querían dar. Dentro de la Europa feudal, porque es importante que lo sepamos, la Europa feudal nos permite, o el feudalismo, es como ese movimiento, o fue esa parte social, ¿sí?, que manejaban ellos en esa época. Resulta que ese tiempo también fue muy fuerte en la parte humana y social. Aquí era donde manejaban esa pirámide del rey, seguían los del clérigo, la iglesia, los caballeros, y muy abajo o abajo quedaban los vasallos, que eran las personas que se encargaban del trabajo, de la administración, de darles todo a esos dos grupos que van arriba de ellos, los campesinos. Aquí era esta parte, los vasallos, los que hacían todo y movían toda la economía. Por lo tanto, la economía en esa época era muy cerrada. Sabemos que en esta Europa feudal duraron casi 10 siglos para que las creencias paganas se dieran a las doctrinas cristianas, es decir, reconocieran que hubo un Dios, ¿sí? Y esto cambió definitivamente. Esto ya lo van a ver más en sociales, lo que tiene que ver con el mundo antiguo, ¿sí? Pero entonces era como para acercarlos un poco a lo que es la Europa feudal o a lo que fue el feudalismo, esa parte económica tan marcada que hubo en esa época, ¿sí? Donde, pues, como les digo, era una pirámide, donde en esa pirámide la parte baja, como siempre, ¿no?, eran los que sostenían la parte de arriba de la pirámide. Entonces, los feudos fueron pues la parte de la economía, la base de la economía medieval. Por eso les digo, fue muy cerrada, porque pues no, ellos no tenían de pronto comercio alrededor, sino era solamente dentro de su población. Y esta economía estaba basada en la agricultura, es decir, el vasallo trabajaba, producía, hacía, traía, le entregaba a estos dos grupos que están arriba de ellos, que eran los clérigos, que eran los caballeros, y más arriba el rey. Ellos sostenían toda la economía, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Pues aunque trabajaran tierras, aunque pudieran avanzar en su parte de subir de pronto esa pirámide, no lo lograban, porque era imposible que un campesino pudiera ascender socialmente por medio de su trabajo y de su comercio. Si era vasallo, ya quedaba así. Entonces, eso para que ustedes lo tengan en cuenta ahí dentro de sus módulos, van a salirles algunas preguntas con respecto a esto. ¿Listo? Entonces, ahí les colaboro con esa pregunta. Estén muy atentos. Decían ya desde la parte espiritual que para ellos la naturaleza era, en primer lugar, una fuerza mágica, o sea, algo milagroso, algo de acontecimiento, ¿cierto? Que todo era un milagro o una manifestación de la voluntad divina. Entonces, eso entraba en roce con los pensamientos que traían otras personas, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta aquí que ya el clérigo o la parte religiosa entró a tomar, ¿qué?, decisiones también en la parte social y en la parte política. Aquí es donde vemos por primera vez que se somete bajo autoridad, ¿sí?, la política con el régimen religioso, con la parte religiosa, para que lo tengamos ahí muy en cuenta.
Las etapas del medioevo. Las etapas del medioevo fueron 3, para que estén atentos, vayan a esas preguntas. Mire, chicos, no se vayan a dejar colgar en temas porque no quiero que ustedes me digan, profe, pero es que yo hasta ahora voy en la veintitantos. No, ya debemos ir exactamente en la pregunta que corresponde al tema del medioevo. Y ahí ustedes lo van a encontrar. Es fácil de encontrar esas preguntas. ¿Listo? Entonces, el medioevo tuvo 3 etapas importantes. La alta edad media, que es de las que les estoy hablando, la plana edad media, que es cuando ya empezó a cambiarse muchas imposiciones que daba el gobierno, en este caso el rey, la baja edad media donde desaparece, ya se desaparece totalmente el medioevo y ya empieza a haber otra etapa que es el renacimiento. Entonces, esas fueron las 3 etapas para que las tengan muy en cuenta allí en casita. La alta edad media, la plana edad media y la baja edad media. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta allí en sus módulos. También vamos a hablar sobre el género literario. Hay un género literario muy marcado en este tiempo. Recordemos cómo se le conocía antes a la literatura del medioevo o esa etapa del medioevo o de la época medieval, como el oscurantismo, ¿verdad? Así pasó con la literatura. En la literatura se rodeó de algo llamado la literatura gótica, ¿sí? Que era la que narraba eh, como cosas relacionadas al terror, ¿sí? A lo que qué pasaba en esos monasterios, qué pasaba en esos castillos. Entonces eso les daba mucha imaginación a estos escritores para empezar a narrar esas cosas eh, que salían de lo tradicional, ¿no? De esa literatura tradicional y transcurrían vuelvo a les digo, de lo que pasaba en los castillos, en los monasterios, qué pasaba detrás de todo eso, ¿sí? Era eso, era como algo subordinado que tenía que ver con el terror y con lo que no se podía hablar en esa época. Recordemos que la iglesia tomó mucho auge y la gente, pues obviamente, siempre lo veía como algo muy difícil de llevar y más que ellos lo imponían, entonces sumémosle eso. Entonces, esa literatura prevaleció, que en la literatura gótica. Entonces, ténganlo muy en cuenta allí. Esto era en lo general de la literatura. Sin embargo, también se abarcaron otros géneros, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, espero que ustedes ya hayan solucionado esa pregunta. Listo. Ahora vamos a ver de esos géneros, de lo que realmente tiene que ver con los géneros literarios en el medioevo. Recordemos que nosotros tenemos 4 géneros literarios que vemos siempre, que es la épica, la lírica, la narración y el teatro. Siempre nos vamos a manejar dentro de estos, dentro de las literaturas que vamos a ver a partir de hoy. Entonces, uno de ellos, o en este tiempo, en el medioevo se manejaron 4 también, pero fueron importantes 3. La épica, la lírica y el teatro. Pero vamos a ver por qué eran importantes. Entonces, la épica y la lírica. La épica podía ser representada por los cantares de gesta. ¿Qué eran los cantares de gesta? Eran esos cánticos que ellos, donde contaban lo que pasaba dentro de su pueblo. Eso era lo que hacían los cantares de gesta, era eh, más o menos ellos interpretaban desde la parte oral, desde la parte hablada, la narración de todas esas situaciones que estaban ocurriendo en ese entonces, en la parte social, en la parte política, en la parte religiosa. Entonces ellos lo sacaban, ¿sí? Y lo contaban, ¿sí? Estaba representada por los cantares de gesta o también la parte culta. Recordemos que en esa época se hablaba mucho sobre de la parte de los clérigos, ¿no? Entonces estaba, si vemos la pirámide de nuevo, entonces lo que es clérigo, lo que eran los monjes, toda esa parte era lo oculto. Y lo popular o lo vulgo era lo que manejaban los vasallos. Entonces, esa es la parte que yo quiero que ustedes entiendan, que fue lo que marcó la parte literaria, que es lo que yo quiero que ustedes en sí, antes que saber la historia así muy, muy paso a paso, entiendan
qué fue lo que pasó desde el español que debemos aprender. Entonces ya sabemos que la épica se caracterizó por los cantares de gesta, que era más bien popular, y lo culto también, que ya les voy a mostrar qué pudo haber sido. Entonces, la lírica podía ser culta, popular, lo mismo. Siempre van a encontrar esas dos palabras, culta, popular, o culta del vulgo, ¿sí? Entonces, por el lado popular, hablamos de los villancicos, las cánticas de amigos y las jarchas, ¿listo? O movimientos de palabras, o movimientos o grupos de personas que hablaban o que cantaban lo que ellos sentían en ese momento. Y esto todo por el lado, ¿qué? Popular. También culto, ahorita vamos a ver qué era lo que ellos manejaban. También yo les decía que la narrativa fue un movimiento que se sirvió para el desarrollo de la novela y del cuento, pero digamos que esta no se marcó mucho en el medioevo. Sí existió, pero no fue tan sobresaliente. El teatro estaba enfocado en sus dos tipos de público. Volvemos a lo mismo, al culto, el público culto, que eran los monjes, que eran los que estaban dentro del clérigo, dentro de los que estaban en los caballeros, y todo esto que tiene que ver con los que tenían el conocimiento y el popular, ¿sí? El teatro culto estaba relacionado con temas religiosos y el popular con los cantares juglarescos. Entonces aquí todo lo que era relacionado con culto tenía que ver desde la parte religiosa y espiritual. Y todo lo popular era lo de cantares. Lo juglar o el juglar, para tenerlos claros, era una persona que hacía muchas cosas, que era, si tenía que ser un payaso, era un payaso, si tenía que cantar, cantaba, si tenía que narrar, narraba, si tenía que leer, leía. Era como una persona que entretenía a los demás. Es como en nuestra época decir una star comedy, una persona que, una sola persona hace reír a muchas. Eso más o menos era como para que lo llevemos al contexto, lo que hacían estos hombres conocidos como juglares, ¿sí? Entonces, cuando hacen cantares, con los cantares juglarescos es eso, que hacían algo como la parte contraria al oculto, ¿sí? Como la broma, como entretener a las personas. Eso era, y lo vamos a ver sobre todo el tema del medioevo, lo vamos a ver como una predominante, siempre. Era lo oculto, lo popular, lo oculto, lo popular. Todo el tiempo esa es la variante que tiene el tema del medioevo. Aquí vamos a hablar de las cruzadas y el fin de la Edad Media. Bueno, ¿por qué es importante? Porque se traslada también la literatura e empieza a tener muchísimos cambios, ¿no? Recordemos que aquí lo único que se resaltaba era que eran las personas que no aceptaban de alguna manera eso que se estaba enseñando sobre la imposición de la religión, pues hacían algunas cosas que no eran muy buenas, y eso se llamó las cruzadas, que fueron campañas militares y misioneras hacia Siria y Palestina. Recordemos que ellos venían, casi siempre los musulmanes quisieron imponerse sobre todo lo que se llama español, y el español prevaleció, o sea, les ganó de alguna manera. Quedaron algunas cosas dentro de la población o dentro de cada una de las culturas, algo quedó. Tanto que nosotros tenemos algunas palabras en español que vienen de esa cultura musulmana o árabe. Entonces siempre fue una fuerza muy fuerte para ellos y mucha imposición por el lado pagano. Entonces, esas cruzadas duraron 200 años. Recordemos que el tiempo del medioevo es desde el siglo V hasta el siglo XV, ¿sí? Entonces, estas cruzadas fueron un factor determinante para que el feudalismo llegara a su fin, o sea, se derrocara esa pirámide que ya traían desde hacía muchos años, y se iniciara una época de transición hacia el Renacimiento, lo que yo les decía, que es nuestro tema siguiente, la época que comúnmente recibe el nombre de Baja Edad Media. Ahí les decía yo que ahí terminaba. En la Baja Edad Media es porque ya viene, ¿qué? El Renacimiento. Entonces, es importante que sepamos que aquí hubo un cambio también desde la literatura, ya les permitían o ya empezaron ellos a sacar esos escritos, porque recuerden que básicamente todo era por la oralidad, todo ellos se lo aprendían, eran cosas que eran orales, todo el tiempo lo transmitían de manera comunicativa verbal, y no habían casi
de dónde encontrar quién escribió eso. Es más, algo interesante o un dato curioso es que en esa época no hay muchos autores, o sea, es impresionante, pero usted no encuentra autores, todos eran anónimos, escribían, pero no colocaban quién era el que los escribía. Así era de aterrador el tiempo del oscurantismo o de la edad medieval en esa época. Entonces, también para que lo tengan en cuenta, hay muchas escrituras, pero no tienen quién las escribía, lo manejaban anónimamente. ¿Listo? Con ese inicio y fin del medioevo, vamos a hacer ese recorderis. El inicio y el fin del medioevo. Entonces, la Edad Media o medioevo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV, ya lo habíamos dicho. Su inicio se sitúa en el año 476, sí señor, hace mucho tiempo. El año de la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Listo? Y su final en 1492, año en que Colón llegó a América. O sea, miren lo que estaba pasando en ese entonces, en esa época tan fuerte, en Europa, ¿sí? Y en lugares aledaños. Pero como no se había descubierto América, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento empezaron a salir, desde 1492, cambia totalmente, es lo que nosotros le llamamos el Renacimiento. Entonces, era bueno que ustedes entendieran estos tiempos para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Todo esto, lo que estábamos hablando, de lo que ocurrió, que imponían toda esta parte religiosa, entonces ellos no querían nada del musulmán, nada del árabe, nada de esas cosas, de su religión, que ustedes saben que ellos manejan el islam y todas esas cosas, ellos no querían saber nada de eso, entonces posesionaron, se encargaron de colocar la Iglesia Católica como esa iglesia, ese dogma en toda Europa, ¿sí? Entonces, eso fue lo que ya nos trajeron aquí a América, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Eso ya fue lo que nos trajeron a nosotros. Después de todo eso que pasó allá, eso fue lo que nos vinieron a imponer aquí en nuestro país, o en nuestro continente América. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí quiero que lo tengan en cuenta ahí, porque es importante conocer la historia. Y vamos ahora a responder otras preguntas que están dentro del módulo. Resulta que dentro de esa pirámide de las que les venía hablando, hay una figura clásica que era el guerrero, pero ustedes no lo encuentran. ¿Cómo lo encuentran? Con la palabra caballero. No se le decía guerrero, sino caballero. Tenía las mismas funciones de defender a su país o a su continente en esa época. Tenían ese mismo trabajo, pero no se les decía guerrero, sino se les decía caballeros. ¿Listo? Entonces, eso también está ahí en sus módulos para que lo contesten de manera rápida. ¿Listo? Y también habla sobre los escritos laicos. Bueno, profe, ¿qué son los escritos laicos? Los escritos laicos eran aquellos que carecían de un sentido eclesiástico o escrito no religioso. O sea, las personas que no escribían basados en la religión o desde la parte eclesiástica de la iglesia, ellos no eran considerados escritos en ese entonces que les pudiera interesar. Entonces lo tomaban como un escrito laico, fuera de lo religioso. ¿Listo? También es una pregunta que ustedes van a encontrar ahí en su módulo. ¿Listo, chicos? Entonces continuemos. Aquí hablamos de una obra o de un grupo de personas, más como para dejarlo más organizado, el Mester de Clerecia, ¿sí? Dentro de la literatura medieval, este Mester era un oficio, o sea, Mester significa oficio, ¿sí? Ellos se encargaban de hacer obras narrativas en versos, ¿sí? Instruidos, ellos eran hombres instruidos del clérigo, o sea, de la parte religiosa, ¿sí? Sus obras narrativas en versos, la finalidad o la intención que ellos manejaban era que fuera valores cristianos, divulgar la vida, los milagros de santos, de patronos del monasterio. Entonces, ellos manejaban esa figura, ¿sí? Este Mester de Clerecia. Ellos eran los que escribían, ¿para quiénes? Para todo lo que es de clérigo, pero también ellos difundían esa información por medio de narración. Aquí es muy importante que sepan que en la época del medioevo muchas personas no sabían leer ni escribir. Entonces, para que ellos entendieran de alguna manera la importancia de la parte religiosa, de tener un Dios, de respetarlo, de hacerlo valer, toda esa situación,
ellos dibujaban, ellos utilizaban también esa expresión en la pintura. Recordemos que todo lo que tiene que ver con lo medieval tenía también que ver con imágenes, ¿sí? Entonces ellos dibujaban, hacían cosas así como muy, con un lenguaje muy práctico para que las personas que no sabieran leer ni escribir escucharan. Este grupo del Mester de Clerecía lo que hacían era eso, divulgarlo, decirles a las gentes, de alguna manera, adoctrinar a la gente para que ellos creyeran y impartieran la religión católica. ¿Listo? Eso era lo que hacían ellos. Ellos difundían esa información de manera narrativa, porque no lo podían hacer de manera escrita, porque allí solamente llegarían a un nivel de personas que eran los que estaban en la segunda parte de la pirámide que tanto les he hablado, solamente los caballeros, la gente de clérigo, pero ellos querían llegar a la parte que de los vasallos. Entonces, ellos lo que hacían era hablar y contar esas experiencias, eso que la iglesia quería enseñarles, entonces utilizaban estos personajes al Mester de Clerecía para que ellos dieran a conocer esa información que querían darles. ¿Listo? Y hasta ahí hoy trabajamos estos temas. Es muy interesante, el tema es interesante, pero es de tiempo, por eso ese tiempo es muy corto, pero espero que ustedes hayan respondido bastantes preguntas que vienen ahí en el módulo. La idea es que ustedes solitos vayan sacando las respuestas. Bueno, chicos, entonces ya vamos a nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Hoy fue rapidísimo. Vamos a ver. Ok, entonces ya vamos a preguntar. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto ya la pueden hacer sobre el tema, chicos. Yo no tengo una pregunta sobre el tema, pero sí quiero saber. Profesora, yo tengo una pregunta, pero no es del tema. ¿En qué punto vamos nosotros? ¿En qué punto van ustedes? A ver, les pregunto yo a ustedes, queridos estudiantes. En la 70. Señor, vamos 70, 70. ¿En la qué? 70, 71. 70. A la 70, ok. Yo tengo aquí 71 escrito. Ok. Listo, chicos, antes de todo, qué pena se me había olvidado decir, dentro de ahí en el chat, ya lo acabaron de colocar, hay una actividad digital. Profe, ¿la actividad digital es obligatoria? No es obligatoria, es voluntaria, pero yo quiero que ustedes, chicos, en lo posible todos puedan ingresar a ese link y responder esa actividad digital, porque les va a ayudar muchísimo para recordar los temas vistos. Voy a empezar a tratar una actividad digital cada dos clases, voy a colocárselas para que ustedes vayan interactuando y se den cuenta que el aprendizaje se puede manejar desde cualquier didáctica. Puede ser una sopa de letras, un rompecabezas, un crucigrama digital, y ustedes con eso vayan manejando esos temas y que no se les quede solo ahí en el módulo, sino que les quede aquí en la cabecita. ¿Listo? Ahora sí, Daniel Martínez, adelante. Dale, Daniel, ya puedes hacer tu pregunta. ¿No me escuchas? Sí, ya, ahora sí te escucho, dime. Profe, es que tú hablaste de un tema de un taller, recién empezamos la clase y pues yo no alcancé a escuchar, entonces quiero saber de qué hablabas, que tocaba hacer como una imagen, algo así. ¿Sí? ¿O estoy mal? Estás mal. No, yo no les coloco, sino los trabajos que yo les he puesto, aparte del módulo, es el libro y las actividades digitales que hasta hoy vamos a empezar a manejarlas. Entonces, de pronto estás confundido con otra clase. Esa era otra pregunta, profe. Qué pena interrumpirte. ¿Que el libro puede ser cualquier libro? Y ya debemos ir en la mitad del libro. Ya voy a empezar a hacer Igual. preguntas de comprensión lectora. Listo, Daniel. Y la clase de hoy entendidita, no hubo líos. A ver, chicos, preguntas del tema de hoy. Profe, gracias. Profe, no, la verdad, solo que se hablaba del oscurantismo, que anteriormente uno, o sea, para escribir tocaba por anónimos, no podía uno decir de parte de quién iba, ¿sí? Pero yo creo que es algo que quedó todavía, ya no se vive tanto, pero son los famosos anónimos, ¿no? Sí, señora, eso quedó marcado desde esa época. Eso es lo que vamos a concluir al final de este ciclo, que hay cosas
y si vamos a la pirámide, no hablemos de la pirámide, porque la pirámide sigue pasando. Lo que pasa es que le han cambiado los nombres, pero seguimos igual. Pero entonces la idea aquí no es de pronto hacer juicios de valor, pero sí hacer comprensión de todo lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, me parece genial que ya estén haciendo esas comprensiones dentro de las clases que estamos recibiendo. Eso quiere decir que estamos aprendiendo. Me alegra mucho tu opinión. No sé tu nombre, pero me gusta mucho tu opinión. Jessica González. Doña Jessica, genial, genial. Me encanta que tengamos esa lectura de la situación y de lo que estamos viendo en español. Me encanta. Eso quiere decir que vamos bien. Listo, muchísimas gracias. ¿Quién más desea, o sea, vamos a aprovechar que tenemos todavía tiempito? ¿Quién más? Ya todos se quedaron en silencio, todos lo entendieron bien. Les voy a preguntar del libro, cómo vamos con esa comprensión. Ya vamos en la mitad. A ver, ¿quién quiere contar algo del libro así de manera voluntaria para no tener que estar escogiendo? A ver, chicos. Daniel Martínez va a opinar otra vez, tiene la manito levantada. ¿Quién más, chicos? Yo, profe, quiero preguntarte sobre el libro. ¿El libro nos toca hacer así como el ensayo para No, entregar? no, el libro simplemente yo les voy a calificar a ustedes del libro. Ahí me retiraron el libro de aquí, yo lo tenía hace un ratito aquí. Lo que les voy a revisar es cuando ustedes me muestren, si lo tienen en físico, el separador que le colocaron. Ustedes voy a sacar una sola clase, para que ustedes me muestren sus libros y me expliquen. Yo les dije que íbamos a hacer como una tertulia o como un foro de participación para que usted diga cuál fue el libro que leyó, por qué le gustó, cuáles son los personajes principales, el contexto, los capítulos. Eso es lo que yo quiero que hagamos. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer ya, por eso nos toca avanzar para alcanzar antes de que se acabe la fecha, podamos adelantar ese foro. Profe, Dime. Ok, gracias, profe. ¿Alguien quería hablar? Maricel, creo. Maricel Méndez, que fue la que activó el micrófono. profe, Dime. No, profe, yo te dije que muchas gracias. Ok. para lo del libro, ¿los separadores tienen que ser un color en específico o Claro. es cualquiera? No, yo les dije desde el principio los colores. Cuando son personajes principales es azul. ¿Quién más se acuerda? A ver, necesito que me ayuden a dar la información entre ustedes mismos porque ya hay chicos de ciclo 4 que están muy juiciosos con lo del libro. Entonces yo les decía que el azul es personajes principales. ¿Cuáles serían los secundarios? ¿Se acuerdan? ¿Cuál dije? ¿Nada? Me va a tocar hacer una clase especial para explicarles eso, porque ya me está preocupando. El último que manejamos fue el color naranja, que es para separar los capítulos, pero no les voy a ayudar, no les voy a decir, porque ustedes ya lo debían haber manejado. Me preocupa que ya vamos a la séptima clase y hasta ahora me estén haciendo esas preguntas. Me preocupa mucho. Entonces, un chico, a ver, bien pilo, que tenga